En pleno y con Turquía, los 30 países de la OTAN firmaron un protocolo de adhesión de Suecia y de Finlandia. En esta edición vamos a hablar de las consecuencias y también los plazos de esta decisión política con la que los países nórdicos abandonan su principio histórico de neutralidad. Soy Jenny Pérez y que me ríe para Deutsche Welle. Destacamos. Suecia y Finlandia más cerca de la OTAN. El proceso ahora requiere de la ratificación por parte de los Estados miembros, un paso que podría llevar entre 6 a 8 meses. Ampliamos desde Bruselas. El futuro político inmediato del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, está en duda. Las renuncias de 2 altos ministros ponen en jaque la autoridad moral de Johnson frente a su partido conservador. Vamos en breve por más detalles. Y tras el fin de las protestas en Ecuador, 4 ministros del gabinete del presidente Guillermo Lasso renuncian a sus cargos, entre ellos el ministro de Economía. Todo ello en medio del aplazamiento del juicio contra el líder de la CONAIE, Leonidas Issa. En una ceremonia en Bruselas, los embajadores de los 30 países de la OTAN dieron inicio formalmente al proceso de ratificación de las adhesiones de Suecia y Finlandia a la alianza militar. Los países aliados tomaron la histórica decisión de invitar a ambos países durante la cumbre de la semana pasada. Las candidaturas de adhesión deberán ser aprobadas por los legisladores de todos los países miembros. No obstante, el proceso de adhesión de Suecia y de Finlandia está rodeado de incertidumbre, dado que Turquía amenazó nuevamente con imponer su veto en caso de que esos países no extraditen a personas que Ankara considera vinculadas a grupos kurdos proscritos. Ampliamos con María García Sornosa, periodista en Bruselas. María, saludos. Y bueno, decíamos, el protocolo es el primer paso. La posible adhesión no será hasta dentro de 6 u 8 meses. ¿Se da por descontada, pese a Turquía, la entrada de estos países a la OTAN? Sí, Jenny, la firma de hoy marca el pistoletazo de salida de la entrada de Finlandia y Suecia como países número 31 y 32 de la Alianza Atlántica. Tras este paso histórico, la entrada de los 2 países nórdicos se da casi por descontada, pero la gran incógnita es ya cuándo, en procedimientos, en circunstancias normales, este proceso de ratificación por parte de los 30 parlamentos nacionales se prolonga de media de 6 meses a 1 año, pero está claro que las actuales no son circunstancias normales, están muy marcadas por esa guerra de Ucrania. De hecho, la invitación a los 2 países nórdicos ha sido tiempo récord, la más rápida de la historia de la OTAN. De hecho, países como Estonia han dicho que la llevarán ya tan pronto como mañana a sus parlamentos. Parece que no peligra la aprobación por parte de 29 países, pero como no podía ser de otra forma, toda la atención está puesta sobre Turquía, que todavía no ha dicho su última palabra. En cualquier caso, esta adhesión futura de Finlandia y de Suecia, este país pone fin a 200 años de política de neutralidad. Es una de las grandes consecuencias geopolíticas que deja la guerra de Ucrania en la arquitectura de seguridad europea. Y ya lo describía así el propio Joe Biden en esa cumbre histórica de la semana pasada en Madrid. Putin quería conseguir la finlandización de la OTAN y ha conseguido todo lo contrario, la otanización de Finlandia. Decíamos, pese a Turquía, porque este país se ha opuesto a la entrada de Suecia en su momento también por su supuesta consideración o lo que llama terrorismo kurdo, y se cree que Ankara podría exigir incluso a cambio la extradición de refugiados kurdos en Suecia. ¿Puede la OTAN, esta es la pregunta, traspasar esa línea roja contraria a los estándares de derechos humanos de los socios europeos? Sí, Jenny, esa es la gran pregunta. ¿Qué precio están dispuestos a pagar Suecia y, por extensión, la OTAN en materia de derechos humanos? Porque aquí en los cuarteles generales de la Alianza Atlántica los que nos decían es que había muchas ganas, mucho entusiasmo de dar la bienvenida a estos 2 países porque cuentan con pilares democráticos muy sólidos y con un largo historial en defensa de derechos humanos, por lo que podría servir a la Alianza también para hacer como un pequeño lavado de cara. Pero ahora todo ello se le puede volver en contra si sucumben a esas exigencias del presidente turco de Recep Tayyip Erdogan, que ya exige la extradición de hasta 73 militantes kurdos. Erdogan no lo va a poner nada fácil, ya lo advirtió en la cumbre de Madrid. Va a bloquear la entrada de Finlandia y de Suecia si no se producen estas extradiciones que exige, y para poner más presión puso un ejemplo. Acuérdense de que Macedonia del Norte estuvo esperando en la sala de espera de la Alianza Atlántica más de 20 años por ese veto de Grecia. Mucha presión sobre el gobierno sueco y vamos a ver cuáles son los próximos pasos y qué precio está dispuesto a pagar. Como sabemos, también Erdogan no la hace fácil. Muchas gracias, María García, en Bruselas.
Y el ejército de Ucrania anunció que está reagrupando sus fuerzas para defender la región de Donetsk de la ofensiva rusa. Los habitantes se apresuran a evacuar las ciudades que ahora están en línea de frente. Rusia está aumentando la presión sobre la ciudad de Sloviansk, donde los misiles han dejado varias víctimas mortales y destruido viviendas en los últimos días. Ucrania retiró sus fuerzas de la ciudad de Lysychansk en un esfuerzo por salvar la vida de sus tropas. Lysychansk era el último bastión ucraniano en la región de Lugansk. La conquista de esta plaza permite a las tropas rusas avanzar ahora hacia Sloviansk y Kramatorsk, dos ciudades importantes bajo control de Kiev en la región industrial del Donbass. Las calles de Lysychansk han quedado en silencio. Calles llenas de escombros. Tras la toma de esta ciudad, toda la región de Lugansk quedó en manos rusas, un objetivo muy codiciado por Moscú desde que comenzó la guerra en febrero. El alto mando militar ucraniano ordenó a sus fuerzas retirarse en vez de intentar mantener su posición. Para los exhaustos soldados que se replegaron, la superioridad de la artillería rusa resultó abrumadora. Aquí el volumen de la artillería rusa es 5 veces mayor a la nuestra, incluso hasta 10 veces más. A diario hemos localizado hasta 169 posiciones enemigas que han disparado todas al mismo tiempo. Las fuerzas ucranianas se han retirado a la región de Donetsk, que junto con Lugansk conforman el Gran Donbass. Aquí llevan meses reforzando las posiciones defensivas. Pero las fuerzas rusas ya han puesto sus ojos en la región de Donetsk, especialmente en las principales ciudades de Sloviansk y Kramatorsk. Sloviansk ha sido bombardeada desde hace más de una semana, lo que ha dejado a muchos habitantes sin más opción que huir. Volví a la ciudad solo por 2 días para recoger mis cosas y ahora esto. Estamos intentando recoger todo lo que tenemos y marcharnos, salir de aquí, porque la vida se ha vuelto aterradora. Solo tuvimos tiempo de evacuar a los niños. No sé, creo que esto solo va a empeorar. No sé, ya estoy pensando en irme. Sería ilógico esperar que las cosas mejoren. Los que se quedan se preparan para lo peor, mientras la línea del frente se acerca cada vez más. En Ginebra, Suiza, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas generalizadas en las zonas ucranianas bajo control ruso. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU documentó hasta el 3 de julio 4.889 muertes de civiles, entre ellos 335 menores, aunque considera que las cifras reales pueden ser considerablemente más altas. La mayoría ocurrió por ataques con artillería pesada rusa en zonas pobladas. Además, se registró casos de violencia sexual y desapariciones forzosas. Bachelet también hizo mención a que, según sus palabras, a una escala mucho menor, también parece probable que las Fuerzas Armadas ucranianas no hayan cumplido totalmente con esas normas en los territorios del este del país que Rusia pretende que queden bajo su control. En Reino Unido, el primer ministro británico Boris Johnson se encuentra en una situación límite tras las dimisiones en cadena del secretario del Tesoro Rishi Sunak y del secretario de Salud Sajid Javid. Ambos ministros decidieron presentar su dimisión en un espacio de 10 minutos por la tibia reacción de Johnson al escándalo sexual protagonizado por su ex número 2 del grupo parlamentario, Chris Pitchner. El hasta ahora ministro de Educación, Nadhim Zahawi, será entonces el nuevo titular de Economía del país, mientras que el hasta ahora secretario de Estado del gabinete, Steve Barclay, reemplazará a Sajid Javid en Sanidad. Los rápidos nombramientos de Johnson no significan que la crisis de su gobierno esté resuelta. Las dimisiones minan aún más la confianza de los conservadores en su primer ministro y aumentan también las voces de quienes exigen que abandone el cargo. Y vamos a encontrar rápidamente a mi colega Fernán González con los detalles de esta situación en Londres. Fernán, saludos. Y en clave política, ¿cuánto pesan estas dimisiones sobre la cabeza del primer ministro Boris Johnson? ¿Veremos acaso también más renuncias? Sí, Jenny, podría decirse que es el golpe más fuerte al liderazgo de Johnson hasta ahora,
porque son dimisiones de dos importantes ministros, no uno, sino dos y el mismo día. Dos ministros que rechazan lo que califican como falta de integridad de Boris Johnson. Uno de ellos, el titular de Hacienda, el titular de Tesoro, es considerado tradicionalmente como la segunda figura más importante dentro del gabinete británico después del primer ministro. Rishi Sunak era además uno de los ministros más competentes del gobierno de Johnson y se va en un momento delicado para la economía británica, que sufre los embates de la inflación y se encuentra bajo el peligro de entrar en un periodo de recesión. Otros ministros importantes, como la titular de Exteriores, expresaron su apoyo al primer ministro, pero no deberían descartarse nuevas renuncias de miembros del gabinete. Johnson cada vez más solo. Fernán, el primer ministro ha dicho en numerosas ocasiones que no va a renunciar. ¿Podría esta vez ser la excepción que se comenta ya sobre este asunto en Londres? Sí, todo parece que no es cuestión de si habrá un reemplazo del primer ministro, sino de cuándo será, porque después de estas renuncias va a ser muy difícil que Boris Johnson siga en el cargo como si nada. Por supuesto, va a maniobrar para permanecer frente al gobierno, porque no es el tipo de primer ministro que renuncia sin aferrarse a su puesto, ya eso lo hemos visto. Sin embargo, es evidente que hay un enorme descontento en las filas del Partido Conservador con la conducta de Boris Johnson, como se puso de manifiesto recientemente en el voto de censura dentro del partido, y en la que un 40% de los diputados votaron en su contra. Si Johnson decidiera no dimitir, es posible que sus críticos cambien las reglas del partido para forzar un nuevo voto de censura en su contra. Fernán González, muchas gracias, en Londres. Y nos concentramos ahora en América Latina y partimos en Ecuador, donde el presidente Guillermo Lasso aceptó este martes la renuncia de los titulares de Economía, Salud, Transporte y Educación Superior. Las dimisiones se producen poco después de que Lasso firmase un pacto para poner fin a las protestas indígenas que se alargaron durante 18 días por la inflación, la agenda petrolera y minera del gobierno, entre otros asuntos. El gobierno, entre el Ejecutivo y el movimiento indígena que devolvió la paz a las calles de Ecuador, comprende ese compromiso de analizar en mesas de diálogo las 10 exigencias de los manifestantes. Lasso, el presidente, declaró el estado de emergencia del sistema de salud como parte de las respuestas a las exigencias sociales. El gobierno de Ecuador y los movimientos indígenas se reunirán el próximo jueves en Quito para definir la hoja de ruta de los diálogos que se van a realizar además por 90 días. Y ampliamos la perspectiva con mi colega Ramiro Carrillo en Quito. Ramiro, saludos. Y bueno, la pregunta que probablemente se hacen muchos, ¿los ministros renunciaron o los hicieron renunciar? Y lo pregunto mirando hacia las consecuencias del paro nacional en Ecuador. Cambios necesarios, sí, y hay que recordar que buena parte, sobre todo del sector político ecuatoriano, quería no solo cambios en el gabinete ministerial, sino cambiar el propio gobierno, cambiar de presidente. Ese es un elemento a considerarse, y el principal de los cambios que tú ya acabas de mencionar es el área de economía. Se dice que el ministro Cueva, que es saliente ahora, estuvo en desacuerdo con las concesiones hechas al sector indígena. Sí, son cambios de economía, combustibles, minería, petróleo, los principales dentro de los 10 puntos que originaron el movimiento indígena ecuatoriano. Pero también hay otros que se pueden ir resolviendo. Los otros cambios son ya un poco anunciados. El área de salud, que en contrario tuvo una situación muy positiva en cuanto al control del COVID-19, obras públicas y la educación superior. En todo caso, hay expectativas y pueden también producirse nuevas novedades en el gabinete ministerial. Ramiro, he hablado en entrevista tanto como con el canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, como con el presidente de la CONAIE, Leonidas Sisa, y hay que reconocer que hay todavía mucha tensión entre las partes. ¿Cuáles son las reales expectativas de lo que después de la negociación vaya a suceder? ¿90 días en total va a seguir habiendo paz en Ecuador? Tenemos una paz relativa al momento, ¿no? Hay mucha expectativa, alta expectativa, respecto a cómo se van a trabajar los puntos que originaron el paro indígena. Va a haber una comisión técnica que irá puliendo los mecanismos y todos esperamos qué es lo que va a pasar de aquí a 90 días. Hay posibilidades de que los elementos políticos reaccionen de diversa manera y las dificultades no son mayores, pero significan
un mayor sacrificio y carga para todos los ecuatorianos. Además, hay otra expectativa. La gran mayoría de ciudadanos en el país se preguntan en sus trabajos y en las calles, bueno, ¿y esto en cuánto me ha beneficiado a mí? Y las respuestas tienden a ser negativas. Ramiro Carrillo con la crónica en Quito, Ecuador. Muchas gracias, colega. Hasta pronto, gracias. Y de Ecuador a Colombia, porque allí el presidente electo Gustavo Petro anunció este martes en una entrevista radiofónica que pedirá al Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y a todas las organizaciones armadas un cese al fuego bilateral. Petro responde de esta manera al comunicado del ELN de este lunes, en el que el líder de la guerrilla, Eliezer Chamorro, alias Antonio García, aseguró que está dispuesto a reanudar las conversaciones de paz. Recordemos que estas conversaciones llevan suspendidas desde el año 2018. El actual presidente Iván Duque le exigiera a la guerrilla la liberación de todos los secuestrados. El atentado en 2019 del ELN contra una escuela de cadetes de la policía en Bogotá, con un saldo de 22 muertos, paralizó definitivamente las conversaciones. Y mientras tanto, este martes trascendió el asesinato de un ex guerrillero de las FARC y firmante de los acuerdos de paz. Se trata de Ronald Rojas, alias Ramiro Durán, quien fue abatido por un francotirador en la finca de un familiar cerca de Palermo, esto es en el departamento del Huila. Rojas era uno de los líderes de los procesos de reincorporación de los exguerrilleros. Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Rojas es el firmante de la paz número 22 en ser asesinado en este año. La justicia de El Salvador ha condenado a la pena máxima de 50 años de cárcel a una joven que sufrió un aborto involuntario en un domicilio en junio de 2020. Una resolución judicial sin precedentes en este país centroamericano desde que se penalizara hace 2 décadas ya la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia. Leslie, de 21 años, fue procesada por homicidio agravado tras acudir a una letrina sin saber que había comenzado el proceso de parto. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto asegura que Leslie desconocía lo que le estaba ocurriendo y alude a las precarias circunstancias familiares, a la extrema pobreza, al escaso acceso a la educación de la joven. Actualmente El Salvador, uno de los países más restrictivos del mundo para el aborto, no tiene previsto introducir cambios a corto plazo para dicha legislación. Y en medio de todo esto, noticias en la economía europea. De aquello habla mi colega Juliana González. Muy bienvenida. Gracias, Jenny. Es una jornada bastante difícil aquí en Europa porque el euro alcanzó este martes su nivel más bajo frente al dólar desde su introducción hace 20 años. Esto debido al temor a una desaceleración económica en el viejo continente. El euro se cambió en la bolsa de Frankfurt a $1 con 3 centavos, un nivel que no se había visto desde finales de 2002. Detrás de esta caída se encuentra una nueva encuesta de gestores de compras publicada por S&P Global el martes que muestra un mínimo de 16 meses en la confianza general. La preocupación por el suministro de gas en Alemania y la huelga de los gasistas noruegos habrían contribuido a enturbiar este panorama. Y preguntamos a nuestro colega en la Bolsa de Frankfurt, José David Navarro, sobre esta caída del euro. ¿Qué tan serias son las nuevas señales y qué probabilidades hay entonces de que Europa caiga en una recesión? Hola, ¿qué tal? Pues sí, en los últimos días se nos van acumulando las señales. Hoy con esos índices de gestores de compras que adelantabais, la empresa que los organiza, Standard & Poor's, hace una previsión de que en este mes de junio la eurozona habría crecido solo un 0,2% y por lo tanto que en los próximos meses el crecimiento sería negativo. Hay que recordar que para una recesión se necesitan 2 trimestres, pero la ansiedad, los temores de que comience ya en el próximo mes, en el mes de julio, y por lo tanto en estos próximos meses aquí de verano, esos primeros pasos de una recesión económica están aumentando. Las últimas señales son esos índices de gestores de compras, el de manufacturero, el de la industria ya está en contracción, y el general, el que mide toda la actividad privada aquí en la eurozona, ha caído a los 52 puntos. Por debajo de los 50 puntos se considera un nivel de contracción. Esos temores aumentaron ya desde ayer en realidad, cuando supimos que Alemania ha registrado un déficit de su balanza comercial porque el nivel de las exportaciones está por debajo al de las importaciones, algo que no ocurría desde el año 2008.
Uniper, el mayor proveedor de gas de Alemania, está en serios aprietos. Las sanciones económicas impuestas a Rusia como resultado de su invasión a Ucrania complican el pago a este país, pero también presionan los precios al alza. Sin embargo, los contratos de largo plazo obligan a Uniper a vender barato. Una caída de Uniper tendría efectos en el suministro a las municipalidades, así a los hogares y a las empresas. Ante la inminente quiebra de Uniper, el mayor proveedor de energía de Alemania, Berlín asegura estar dispuesta a tomar medidas drásticas para proteger la economía. No vamos a permitir que tenga un impacto en todo el sistema del mercado del gas alemán y europeo, porque podría tener un efecto dominó, ya que la quiebra de una empresa amenazaría a otros sectores e incluso a la seguridad del suministro en su conjunto. Pero hay otra razón importante para salvar a Uniper. La empresa está construyendo la primera terminal de gas licuado de Alemania en la costa del Mar del Norte. Acaba de recibir el permiso. La terminal debería estar lista en un tiempo récord a principios del año próximo. Esto llega cuando Alemania se enfrenta a una semana de incertidumbre. Dentro de unos días el gasoducto Nord Stream 1 será sometido a mantenimiento. Eso significa que Rusia cortará el flujo de gas durante 10 días. Si volverá a ponerse en marcha o no es por ahora una incógnita. Y hacemos un repaso de otras noticias económicas. En Noruega, el gobierno intervino para poner fin a la huelga de trabajadores del sector energético que había llevado al cierre de 3 yacimientos petrolíferos y gasíferos en el Mar del Norte. Noruega es el segundo mayor proveedor de gas natural en Europa y crítico en este momento ante la reducción del suministro ruso de gas. La Unión Europea creará una plataforma para coordinar la reconstrucción de Ucrania tras la guerra con Rusia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el bloque ha movilizado 6.200 millones de euros en ayudas desde el comienzo de la guerra y aseguró que vendrán más ayudas. China está considerando recurrir a sus reservas de carne de cerdo para frenar el aumento de su valor. El precio de este alimento básico en la segunda economía del mundo se ha disparado últimamente. En comparación con el año anterior, el precio de la carne de cerdo aumentó un 32% en junio debido a una caída de la demanda. Y así nos vamos de la economía, Jenny. Mucho más se ha pasado este día. Juliana, vamos a vernos en el siguiente resumen internacional. Comenzando por los Estados Unidos, porque allí la policía asegura que el hombre sospechoso de disparar a 7 personas en un desfile del 4 de julio en Chicago llevaba semanas preparando el ataque. El joven de 22 años huyó inicialmente del lugar tras disparar a la multitud desde un tejado y más tarde fue detenido por las autoridades. 30 personas sospechosas de participar en la trata de personas han sido detenidas en una operación conjunta, según informó este martes Europol. En el operativo, llevado a cabo en 22 países europeos, se practicaron detenciones de integrantes de una banda que operaba internacionalmente. Además, la actuación policial ha permitido identificar a más de 100 posibles víctimas de trata. En Italia se desvanecen las esperanzas de encontrar sobrevivientes tras el desprendimiento de un glaciar en los Alpes. Al menos 7 personas han muerto y 13 siguen desaparecidas. Las tormentas eléctricas han obstaculizado los esfuerzos de rescate. El primer ministro Mario Draghi considera que el desastre tiene que ver con el cambio climático. Y a propósito de Italia y del cambio climático, este país ha declarado el estado de emergencia mientras millones se enfrentan a la peor sequía que ha visto este país en 70 años. Los niveles de agua han caído a mínimos históricos en lagos y ríos en el norte. Y los residentes de algunas áreas se enfrentan a restricciones incluso sobre la cantidad de agua que pueden usar por día. Un grito de auxilio en medio de una temprana ola de calor sin señales de lluvia. Italia se enfrenta a su peor sequía en décadas. El gobierno ha anunciado fondos de más de 35 millones de euros para hacer frente a la escasez de agua y un estado de emergencia que facilita acceder a ellos. La emergencia también permite a las autoridades racionar el agua. Los residentes en Verona se enfrentan a multas de hasta 500 euros por violar las restricciones en el uso del agua potable. Pero muchos lo ven necesario.
Sí, oí hablar de esa norma. Estaría bien ahorrar un poco en todas partes. Intentamos también que nuestros hijos se acostumbren, pues será su futuro. Cada vez será más así y por eso debemos comprometernos con esto. Otras ciudades se disponen a apagar sus fuentes de agua. La sequía es la que más afecta al Valle Agrícola del Po, donde el nivel del agua ha caído en un 85% por debajo de lo normal. Los expertos en agricultura dicen que la sequía amenaza a un tercio de la producción nacional de alimentos. No solo los cultivos están sufriendo, el calor también afecta a los animales. Tenemos un sistema de ventilación para las vacas para ayudarlas a soportar las temperaturas. Para este artista, los campos estériles son una oportunidad para transmitir un importante mensaje que tanto el gobierno como los ciudadanos valoran. Y al finalizar nos vamos a detener en el deporte, concretamente en el tenis y en el torneo de tenis de Wimbledon, donde la alemana Tatjana Maria continúa viviendo momentos de gloria tras clasificarse para las semifinales. A sus 34 años se impuso a su compatriota Jule Niemeyer, donde años más joven que ella, 12 años más joven que ella, quiero decir, Niemeyer se impuso en el primer set y acariciaba la posibilidad de alcanzar su primera semifinal en un Grand Slam. Pero Maria, madre de una niña además y número 103 en la clasificación mundial, se adjudicó el segundo set y conservó los nervios para imponerse en el tercero y decisivo. La veterana tenista alemana está a 2 partidos de ganar el mayor torneo de su carrera. Y en la categoría masculina, el defensor del título Novak Djokovic consiguió remontar y clasificarse para semifinales. El serbio arrancó mal y superado en los 2 primeros sets por Jannik Sinner. El italiano parecía a punto de lograr el mayor triunfo de su carrera y por primera vez el acceso a las semifinales de un torneo del Grand Slam. Pero Djokovic pudo recuperarse y también imponerse finalmente. Su reticencia a vacunarse contra el coronavirus le ha hecho, sin embargo, perder mucha popularidad. Al final y con mucho trabajo se impuso a su rival en 5 laboriosos sets. Con tenis terminamos. Muchas gracias por su atención. Soy Jenny Pérez y esto es Deutsche Welle para ustedes en directo desde Berlín, Alemania. Hasta pronto.